Muy buenas noches, amigos. Dios les bendice rica y abundantemente en esta noche de hoy. Soy la reverenda Luz María Cabrera y hoy estaré compartiendo con ustedes un momento de curación, un tiempo de gozo, de paz, de armonía, donde estaremos compartiendo juntos este mensaje espiritual que el Espíritu de verdad trae a través de nosotros, a través de mí, en este día, en este momento. Y yo les invito a que vayamos a nuestros corazones y que desde el centro mismo del amor en cada uno, respiremos. Paz. Aquíétate. Paz. Aquíétate y sabe que yo soy Dios. Paz. 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 Y entramos al lugar secreto dentro de nosotros. A ese lugar donde habita Dios, donde Dios nos puede hablar. Y sentimos su presencia y su poder. Inhalamos aliento de vida y exhalamos todo tipo de pensamiento de tribulación, de angustia, de ansiedad, de temor. Y reconocemos que hay una sola presencia y un solo poder, una sola, perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Dios, el bien omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y a esa divina presencia entregamos hoy estos minutos de conocimiento espiritual que estaremos compartiendo. Y volvemos a respirar, inhalando y exhalando. Y reconocemos que la protección de Dios está con nosotros, que Dios nos guarda y nos protege, que Dios nos bendice y nos sustenta, que Dios nos llena en su inmenso amor. Y la afirmación de la palabra diaria del día de hoy nos dice: estoy protegido divinamente desde adentro. Estoy protegido divinamente desde adentro. Estoy protegido divinamente desde adentro. Si me siento solo y temeroso, hago una pausa, me centro y experimento cómo la poderosa presencia de Dios emana de mí hacia el mundo desde el centro de lo que yo soy y quién soy. Si siento que me cuesta manejar lo que está sucediendo en mi vida o en el mundo, afirmo mi atención en la totalidad de Dios. Respiro profundamente y recuerdo que no existe ninguna circunstancia que pueda ser mayor que Dios. Yo he sido creada a imagen y semejanza de Dios. Afianzado en esta verdad, afirmo: cualquiera que sea la experiencia que la vida me ofrezca, tengo fe en que yo soy fuerte, apto, dispuesto y capaz de superar cualquier reto. Afirmamos de nuevo: cualquiera que sea la experiencia que la vida me ofrezca, tengo fe en que yo soy fuerte, apto, dispuesto y capaz de superar cualquier reto. Al dirigir mis pensamientos y mis sentimientos hacia la presencia divina en mí, me siento protegido en la eterna realidad de la presencia y el poder de Dios. Y esta palabra diaria está sustentada en Juan 10:30, que nos dice: el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Y hoy estaremos hablando de esa conexión divina, de esa comprensión, de ese entendimiento, de saber que ciertamente tú y tu Padre son uno, que esa presencia divina, ese Cristo morador en ti, que es el Hijo de Dios, es uno contigo.
que tú no estás sola, que tú no estás solo, que tú eres divinamente guiado, que tú eres guardado en su amor. Y encontramos exactamente en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 22 en adelante, que nos dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y los rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque las conocéis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Y esto que acabo de leer, amigos, me recuerda este verso bíblico en que Jesús decía que ciertamente no había profeta con honra en su tierra. En otras palabras decía: no hay profeta que tenga honra, que sea creído, que sea honrado en su propia tierra. Y de ahí el refrán popular que dice que no hay profeta en su tierra. Quiere decir que si tú y yo somos hombres y mujeres que creemos a Dios, que recibimos una palabra y que queremos dársela a las personas que nos conocen, que nos vieron crecer, que nos vieron desarrollarnos, las personas con las que compartimos momentos de diferentes formas y maneras, cuando se levanta en nosotros esa espiritualidad, esa divinidad entra en control y le permitimos que entre y comenzamos nosotros a predicar la palabra y a entregar el mensaje que nuestro Padre ha entregado para que podamos nosotros ser portavoz de él. Normalmente la familia, la gente cercana no cree. Decía Jesús, porque no hay profeta con honra en su propia tierra. Los profetas tienen honra, pero en tierra ajena. O sea que en tu tierra tú no vas a ser profeta. Es una cita bíblica que nos hace reflexionar a nosotros sobre la comprensión nuestra. Cuando estamos limitados por los pensamientos carnales, solamente estamos viendo en los demás lo que somos, carnales.
personas que operamos en una conciencia carnal, material, de los sentidos. Entonces solamente vamos a creer lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos tocando, lo que estamos gustando, lo que estamos oliendo o respirando. Eso lo hace el hombre o la mujer carnal. Ese hombre o mujer carnal no comprende ni entiende las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios en el hombre viene de lo alto. No es carnal, no es material. Por eso dice Jesús que se estaba celebrando aquí la fiesta de la dedicación y él estaba en el templo. Y dice que lo rodearon los judíos cuando lo vieron y le preguntaron que hasta cuándo él iba a estar turbando su alma, las almas de esa persona. ¿Qué es alma? Es conciencia, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones. Pero esa alma a la que se refieren aquí es ese conjunto de cosas que ellos entendían y creían, porque también alma y conciencia son esas creencias que tenemos, las cosas que aceptamos. Ellos simplemente, su alma estaba totalmente materializada, estaba envuelta en los sentidos sensoriales. Por lo tanto, ellos no entendían, no comprendían, no aceptaban y no creían que un hombre de carne y hueso como ellos podía representar y ser el Hijo de Dios. De hecho, ellos mismos no entendían que ellos fueran hijos de Dios y que fueran uno con el Padre. Ellos no entendían esa conexión divina de que el Padre mora en el Hijo. Y entonces ahí cuando Jesús dice, mi Padre y yo uno somos, no podemos separar ese espíritu de verdad, ese espíritu de Dios en nosotros, ese aliento de vida que representa ese Padre en el Hijo. Y entonces lo culpaban de que él decía que blasfemaba porque él se hacía como Dios. Y entonces Jesús le cita el Antiguo Testamento y le dice, y no está escrito en vuestra ley, que ustedes conocen, yo dije, dioses sois. Y el señor Chalfrimo decía, dioses sois, probándoselo ustedes mismos. ¿Qué significa eso? En esa conexión, en esa unidad con el Padre, en esa comprensión de la verdad, en ese entendimiento, en esa aceptación, en esa entrega, en esa dedicación a Dios, a permitir que lo mayor y más grande que mora dentro de nosotros se exprese a través de nosotros, de permitir que nuestra humanidad se coloque al servicio de nuestra divinidad. Y esa divinidad es la que mora en ti y en mí. Entonces, vemos aquí, como dices Jesús, sigue diciendo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y le hace, claramente le hace la salvedad, y la palabra no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Amigos, somos hijos de Dios. Usted y yo somos esos hijos amados de Dios. Y ese hijo amado de Dios, ¿qué es usted? Es el que el Padre está llamando cada momento, en cada tiempo, para que seamos la diferencia, para que, al igual que Jesús, permitamos que la presencia de Dios llene tanto de dentro hacia afuera, que podamos iluminar donde quiera que estemos y que podamos mostrar esa verdad que somos a gente que no está entendiendo ni cree. Pero que, como decía Jesús, si no me creen a mí, por cuanto soy hombre de carne y hueso como ustedes, por lo menos crean la obra que mi Padre hace a través de mí, las obras que yo hago en el Padre. Por lo menos crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre mora en mí y que yo a su vez moro en el Padre. Pero cuando Jesús decía eso, cuando Jesús decía eso, era cuanto más ellos querían prenderle. Pero obviamente Jesús tenía la capacidad para, en un abrir o cerrar de ojos, salir de ese lugar. Y lo hizo.
Simplemente se fue y ellos ni cuenta se dieron. Ahora bien, ¿cuándo el alma de una persona es turbada? Cuando el hombre está cimentado en la humanidad, está envuelto solamente en lo terrenal, ese hombre no puede reconocer lo divino en nadie más. ¿Por qué? Porque eso divino que mora en él no lo está reconociendo. Al no reconocerlo, está como si estuviera en apagado. Por tanto, cuando llega esa otra presencia divina que mora en ti, que mora en mí, y se presenta ante esa persona, simplemente lo que va a suceder es que esa persona que no está en esa conexión divina no va a darse cuenta y no va a poder reconocer que tiene al Hijo de Dios de frente, a esa divinidad de frente. Entonces se maneja desde el espacio humano material. Por eso no creían. Este hombre que está en esa condición humana, material, se turba cuando lo divino y espiritual quiere llegar a él o a ella y quiere tocar su divinidad. Se turba. Su conciencia se resiste. Sus pensamientos, sentimientos, emociones no llegan a la medida y se resisten. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren atacar porque no comprenden. Pero cuando la luz llega, toda oscuridad se disipa. Y aun cuando el hombre o la mujer que no está en conexión con esa luz, cuando esa luz llega y da ese choque a esa persona, la persona que no comprende, que no entiende, se molesta. Y es cuando intenta atacar. Ciertamente dice que cuando la luz se hace a través de una persona en un lugar, todos los que no son de la luz, todos los que no están conectados a la luz, todo lo que está en oscuridad, se resienten y no lo aceptan, no lo reciben. Por eso los judíos, y habla mucho de los sacerdotes, fariseos, no pudieron recibir a Jesús. Y de hecho, en su mismo pueblo, no lo aceptaron, porque no hay profeta. Tú no puedes ser profeta en tu tierra. Y dice que él no pudo hacer muchos milagros precisamente por eso, porque no pudo realizar las obras en su lugar, porque estaban viendo solamente al hombre material carnal y no veían la divinidad que moraba en Jesús. Como tampoco tú y yo podemos a veces lograr muchas cosas con la familia, porque simplemente están viendo tu humanidad, no están viendo lo que está detrás de tu carne. No están escuchando el mensaje desde la forma que deben escucharlo, no están escuchando con oídos espirituales, no están hablando con palabras o con una voz espiritual, no están mirando con ojos espirituales, sino que están simplemente recibiendo desde lo humano, y lo humano no resiste a lo divino. Para que el humano resista a lo divino, tiene lo humano que comprender, que desaprender todo lo que había aprendido, que limpiar su memoria, preparar su terreno mental, permitir que todas esas cosas, incongruencias que les habían dicho, que habían creído, cosas de la raza, de la cultura, pues se vayan. Y con el terreno limpio, entonces comenzar a sembrar pensamientos y sentimientos positivos, de fe, de amor y de verdad. Y entonces comienza un proceso espiritual donde la mente y el corazón se van abriendo a lo divino en ti y en mí. Y es cuando el Hijo de Dios, es cuando esa divinidad en ti comienza a despertar. Y comienza a despertar con un profundo sentimiento de fe, de esperanza, de una creencia firme de que las cosas pueden pasar. Y comenzamos a ir abriendo espacio mental, y entonces las cosas comienzan a irse desenvolviendo poco a poco en orden divino y en bien para todo el mundo. Y la vida de nosotros va cambiando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y es que las obras de lo espíritu y de lo espiritual no está acorde con las obras del mundo. En este tiempo, el mundo, y creo que siempre, no creo que haya habido tanta diferencia, el hombre y la mujer han entendido y han comenzado a creer y a ver muchas cosas que no son positivas como si lo fueran. Y de hecho hemos no solamente aceptado cosas que son negativas,
las hemos aceptado como que son buenas y son correctas, cosas que son incorrectas. Pero la hemos aceptado y entonces inclusive hemos hecho más. Hemos enseñado a nuestros hijos y a la familia a que es lo correcto, a que eso está bien. Amigos, este tiempo, el mismo Pablo nos dice, transformado a través de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que transformar el entendimiento, tenemos que cambiar los pensamientos, tenemos que cambiar la forma de vida, tenemos que comenzar a ver en su justa medida, con justicia, las cosas que están pasando dentro y fuera de ti. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, tenemos que comenzar a vivir una forma diferente, haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes. Es un momento importante en el que nosotros tenemos que darnos cuenta que más que carne y sangre somos esencia divina, somos presencia de Dios, que somos la divinidad hecha carne, que Jesús vino a enseñarnos justamente eso, el reino de los cielos. Él vino a decirnos que ese reino de los cielos no estaba lejano, no estaba allá, no está aquí, no está lejos. El reino de los cielos, decía Juan el Bautista, se ha acercado, y Jesús cuando llegó nos dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. ¿Dónde? Aquí, en ti, en tu mente y en tu corazón. Ahí está ese reino de ideas puras y perfectas. Él vino a enseñarnos el reino, Él vino a enseñarnos del Padre, a decirnos que somos hijos divinos, que somos hijos de la luz, que no tenemos que permanecer en oscuridad, que cuando el Hijo de la Luz se levanta, toda oscuridad se disipa y todo lo que no es bueno se aleja. De hecho, cuando tú comienzas a mostrar tu luz, toda la gente que tu luz le molesta porque se sienten opacados por tu luz, esas personas se van a alejar de ti y automáticamente tú de ellas. ¿Por qué? Porque no convergen, porque el agua y el aceite no están juntos, no se mezclan. Entonces comenzamos un tiempo donde tenemos que comenzar a dejar gente, situaciones, acciones. ¿Por qué? Porque vamos transformando nuestra mente y nuestro pensamiento y comenzamos a atraer a nosotros todo lo que se parece a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos viviendo. De ahí la importancia de entender que no somos solamente carne y sangre, somos celestiales, somos divinos. Lo digo siempre, nuestro reino no es de este mundo. Así que si a nosotros aquí nos tratan mal, si la justicia no nos trata adecuadamente, entendamos que esta no es nuestra justicia, esta justicia del hombre. Y esta justicia del hombre puede ser correcta o incorrecta, falible o infalible, pero la justicia de Dios siempre será infalible y correcta. Así es que vemos aquí, como dice Jesús, que el Padre que mora en Él da testimonio de Él. Y de hecho en otra versión y en otra cita también dice que su Padre trabaja, pero que Él también trabaja. ¿Cómo trabaja Él? Haciendo la voluntad de su Padre. ¿Qué es la voluntad de su Padre? Lo que su Padre le dice que haga. Porque yo de mí mismo nada puedo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo solamente soy instrumento divino. Yo solamente soy un instrumento del Padre. Yo soy la punta de la flecha. O soy la flecha que el Padre dispara. Y esa flecha que el Padre dispara, fíjense, cuando tiramos una flecha, el arquero tira la flecha, tiene que alarla hacia atrás y luego soltarla. Nos indica a nosotros entonces que para poder nosotros avanzar en la vida tenemos que volver atrás, llenarnos de la presencia, limpiar todo lo que tengamos que limpiar, prepararnos, fortalecernos, y con una visión clara, permitir que el Padre, cuando nos tire hacia atrás, que creemos que estamos retrocediendo y que las cosas van todas mal, cuando estamos en esa parte mental humana, creemos que lo que nos está pasando es malo. Si tú estás siendo estirado hacia atrás, si la cosa que aparentemente tú quieres están muy lejana a ti y tú estabas antes más cerca y ahora te sientes que está más atrás, ten cuidado. Es posible que el Padre, como buen arquero, te tenga en el flechero y entonces te estés tirando hacia atrás para cuando te dispare tú vayas mucho más lejos de lo que tú jamás pensaste llegar. En otras palabras, el Padre es quien lanza la flecha. Tú y yo somos la flecha que es lanzada para llegar a los lugares que tenemos que llegar.
Pero ten cuidado, porque muchas veces nos quejamos porque sentimos que ese estirón hacia atrás, que la cosa toda va mal, que todo se pone peor, que yo estoy más lejos de lo que yo deseaba, de mi visión, de mi propósito, de lo que Dios dijo de mí. No, el arquero es Dios. Y Él tiene el aparato para poder lanzarte. ¿Ve? Pero esa flecha que eres tú se estira hacia atrás para que tome impulso. Y cuando Él la suelta, tú vas a llegar no solamente donde tus ojos físicos están mirando, sino muchísimo más lejos de lo que jamás pudiste pensar. Así que si hoy la cosa es tan difícil y dura, ten fe. Reconoce la obra de Dios y llénate de esa presencia y ese poder de Dios que te está diciendo que todo va a salir bien. Que todo va a salir bien, que el Padre y tú uno son, que ciertamente tendrás tribulaciones y situaciones primeramente con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la gente más cercana que te conoce más, que allí es posible que tu ministerio tú no lo puedas ejercer como tú deseas ejercerlo. No te preocupes, no hay profeta en su tierra. Oigan, no hay profeta en su tierra. En tu tierra es difícil que tú puedas profetizar y que te escuchen, porque están viendo el hombre humano material, no están viendo lo que está detrás de ti. Y la invitación para esta noche es ver al Cristo de nuestro ser en cada uno de nosotros. Honrarnos de esa manera y reconocer que donde quiera que tú estás, tierra santa es y que Dios está contigo. Que ese espíritu morador está en ti. Ese Padre de verdad está dentro de ti guiándote toda la verdad. Y cuando tú eres obediente y escucha la voz de Dios y la practica, entonces también el Padre va a decir como dijo con Jesús: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. No es el humano carnal que era Jesús, que en algún momento mostró su humanidad, ¿verdad? No. El Hijo de Dios no es humano carnal que representaba a Jesús, sino el Cristo. Ese es el Hijo de Dios, el que está dentro de ti. Esa chispa de divinidad que te muestra, que te dice y que te permite obrar conforme a la voluntad de tu Padre, porque te mantienen esa conexión con lo divino. Dice de hecho Jesús, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya lo había dicho. ¿Qué significa eso? Lo que decía, no podemos ligarnos. Cuando tú no eres de las ovejas del pastor que representa a Jesucristo, tú no escuchas la voz de Jesucristo, tú escuchas otras voces. Tú estás operando en otra dimensión natural carnal. Tú estás operando en la dimensión natural carnal. Aire, tiempo y espacio, punto. Tú estás operando en la materialidad. Pero cuando tú comienzas a operar en la cuarta dimensión o la dimensión del espíritu, donde Dios te habla y te dice, entonces allí tú comienzas a volverte oveja del rebaño de Jesús el Cristo. Y tú comienzas entonces a hacer la voluntad, a dejarte guiar y dirigir por Él. Tú puedes ver la luz. Y obviamente cuando ese pastor te llama, tú reconoces su voz. Tú vas a reconocer la voz de Dios. Y el domingo hablábamos de reconocer esa voz de Dios y del peligro de no escuchar esa voz. Cuando ya tú estás consciente de esto, entonces tú vas a poder escuchar esa voz que te va a decir, no, por ahí no es, vete por aquí. Hazlo así, llama a fulano, entrégale tanto a perencejo, dale una palabra a sutanejo, pásale la mano a tal o cual persona, siéntate, párate, camina, llama, habla, calla. Usted comienza a operar ya en otra dimensión, en otra tónica. Usted comienza a sintonizar otra frecuencia. Usted comienza entonces a escuchar otra voz. Ya usted no se va a conformar con escuchar la voz del mundo, la voz del hombre que le va a decir, ya usted va a buscar una voz que no tiene sonido, pero que usted la escucha tan fuerte dentro de usted que usted puede reconocerla. Y esa voz, amigo, muchas veces hasta físicamente usted la recibe. Esa voz hasta físicamente muchas veces usted la recibe. Miren, yo ayer, y finalizo con esto, yo ayer estaba en el supermercado comprando algo para mis padres. Mi mamá está delicadita de salud y de hecho damos gracias a Dios porque el Señor, el Espíritu de verdad le está recuperando y está sanándole ahora en el nombre de Jesús. Y ella ha estado así, media descompensadita con una serie de situaciones, no de COVID,
no de COVID, sino de presión y manejando el azúcar un tanto alta. El tema está en que estoy comprándole algo en la farmacia y algo en el mismo supermercado. Estoy aquí abajo en Bravo. Y resulta que de repente cuando estoy en la caja que voy a pagar, este señor se queda mirándome, él está delante de mí pagando y se queda mirándome y se voltea y se gira y comenzó a hablarme. Me dijo, usted acepta una palabra de parte de Dios. Y yo, que el domingo había hablado de el peligro de no escuchar la voz de Dios, inmediatamente alcé mi manita y le dije, recibida está, bienvenida sea, la acepto y la recibo con humildad, mis palabras. Y este señor comenzó a decirme unas cosas que obviamente venían de parte de Dios, porque las cosas que este señor me dio fueron totalmente puntuales. No fueron cosas a grandes rasgos, no, fueron puntuales, amigo, tan puntuales que mientras este señor hablaba, yo sentía un calentón que subía desde los pies y me llegó a la cabeza, todo mi cuerpo. Yo pude recibir la voz de Dios. Y lo que recibí fue algo tan hermoso, me llenó de tanto gozo, que yo quedé en un éxtasis. Yo quedé no solamente impactada, sino que yo quedé como transportada a un nivel que él terminó de hablar, se fue, yo pagué la compra, me fui con el carrito, ustedes saben que en Bravo no le llevan la compra a uno, me fui con el carrito al vehículo y yo no recordé que yo andaba en otro vehículo. Y yo, señores, con la compra delante de una de mis jipetas, dándole con la llave de otra jipeta. Obviamente no me iba a abrir. Y yo estaba como en un trance. Y yo decía, pero Dios mío, no me abre, ¿qué pasa, Señor? Y este señor volvió, fue su vehículo, fue de nuevo al mío, donde yo estaba, porque me vio, me entregó una tarjetica, acabó de decirme lo que iba a decir y se fue. Y yo estaba como en un trance. O sea, yo estaba en otra dimensión, es lo que le quiero decir. Llamé a mi esposo, llamé a mi hija para que fueran a rescatarme porque dije, no, en mi mente yo decía, no, este vehículo se trancó, o sea, la pila de algo le pasó. Y para colmo de males, se me cayó la llave. Yo dije, eso fue que se desconfiguró algo aquí en este control de esta llave. Yo estaba tratando de abrir una jipeta con la llave de otra. Cuando mi hija Cintia baja, porque estamos cerquita del Bravo, y me busca, que me ve la llave en la mano, me dice, mami, pero esa es la llave de tu otra jipeta. Esa no es la llave de la jipeta dorada, esa es de la blanca. Y yo dije así, la miré y dije, ay, Cintia. La abracé, ya la compra yo la estaba poniendo en el vehículo de ella y le dije, gracias mi amor, es cierto. Y yo me di cuenta entonces que era que yo estaba en otra dimensión. Ahí me calmé, di gracias a Dios, muchas gracias a Dios por el encuentro y vine feliz a mi casa. ¿Por qué pude escuchar esa voz? ¿Por qué pude reconocer la voz de Dios allí? Porque yo misma he estado abierta y receptiva. Y estoy abierta y receptiva a escuchar la voz de Dios. Miren, escuchamos la voz de Dios en una canción. Escuchamos la voz de Dios cuando pertenecemos a ese rebaño del Padre a través del Maestro Jesucristo. Cuando estamos hablando con alguien, cuando escuchamos una conversación de otra persona, cuando escuchamos... ponemos la radio, alguien está hablando, cuando alguien te llama, cuando simplemente llega una persona como me pasó a mí ayer, cuando tu familia, alguien te está diciendo algo que tú no entiendes porque te lo dijo y tú dices, hoy. O cuando simplemente en tu mente llega esa voz que te dice, tú puedes estar en otra cosa, trabajando, lejos de oración inclusive, y ahí llega la voz y te da respuesta a lo que tú buscas. O cuando estás profundamente en oración y te aquietas y puedes sentir tu corazón y allí llega ese sentimiento, ese pensamiento. Amigos, la voz de Dios va a llegar a nosotros de múltiples maneras cuando somos de su rebaño, cuando somos ovejas de ese rebaño, de ese gran pastor. Podemos reconocer su voz y podemos escucharla. Y Él a su vez dice que ellas, dice, me siguen. Vamos a seguir esa voz, vamos a escucharla, vamos a prestar atención y vamos a bendecir y a dar gracias.
Y dice él mismo, y estoy en el verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Y yo les doy vida eterna y ellas no perecen jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Si usted y yo escuchamos la voz de Dios y nos reconocemos que somos de ese rebaño divino, seguimos esa voz de Dios, hacemos la voluntad de Dios, damos gracias a Dios, tendremos vida, pero no cualquier vida, señores, sino vida en abundancia. Pero más aún, dice que no vamos a perecer, no vamos a fracasar, no vamos a llegar al Seol o al error, no. Vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, vamos a ser bendecidos. Dice, y nadie las va a arrebatar de mi mano. O sea, no saldremos de la bendición, no importa cuánto nos crean o no nos crean. Utilizaremos nuestra voz para seguir hablando la palabra y dando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y los que siguen esa voz de Dios a través de ti, también son del rebaño del maestro y también van a seguir al maestro. Y los que no te la reciben, entienden, no son de su rebaño, no te van a comprender. Entonces es momento de no echarle perlas a los cerdos, dejarlos tranquilos. Y con esto no estoy ofendiendo a nadie, pero si usted no está en la capacidad de comprender cuál es la buena voluntad de Dios para con usted, que es el bien, y siempre está pensando negativo, dando negativo y diciendo todas las cosas negativas y malas, hablando incongruencia, pecando de todas formas y maneras, usted no va a entender palabras de bendición, ni de amor, ni de paz, ni de gozo. Y este es un tiempo que yo me declaro en paz. Y que yo oro a Dios para que yo sea un ente de paz, para que yo traiga a todos ustedes paz, para que yo me envuelva en esa paz, para que yo viva en esa paz, para que yo sea la paz misma, para que yo sea presencia de Dios, para que esa divinidad dentro de mí se exprese a través de mí como Dios en todos ustedes, que mis manos nunca sean atadas para dar lo que Dios me da, sino que sean siempre y estén siempre abiertas para recibir y para entregar. Que la presencia de Dios sea tan fuerte en mí y conmigo que ustedes puedan sentirlo. Y que hasta en la distancia, a través de una simple oración de fe, el Espíritu de verdad haga su obra. Porque decía Jesús, no soy yo que hago la obra, no soy yo que hago nada, es el Padre que mora en mí quien hace sus obras. Es el Padre que mora en mí quien hace las obras que yo permito que se realice a través de mí. Y Él dice luego, hablando de las ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede tampoco arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que usted estará en las manos del Hijo, del Cristo, en la mano del Padre, del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando estas cosas pasan, si la persona que está a tu lado no es de lo que siguen esta voluntad de Dios, de la que reconocen a Dios, de la que están abiertas y receptivas a recibir una palabra, ¿sabe qué? Es muy posible que como a Jesús, también a usted y a mí, no lo encontremos raro, nos quieren apedrear, nos quieran lastimar, hablen mal de nosotros, quieran confundir a los demás, no deseen que el ministerio crezca, no te sigan, no te escuchen. Cuando pase eso, entiende, ellos son del mundo, porque no se han dado cuenta de que son realmente divinos. Y hasta que no despierten ellos su divinidad, porque son hijos de Dios igual que tú y que yo, y hay que honrarlo, respetarlo y amarlo, hasta que ellos no despierten esa divinidad, seguirán expresando esa servidumbre, pero en la parte material humana, y seguirán siendo dirigidos por el poder humano, que lo lastima, que lo mantiene en esclavitud, que no los deja ser libre. Pero tú y yo que conocemos la verdad, ya somos libres. Porque muy bien Jesús lo dijo, que a libertad, decía Pablo, hemos sido llamados. No volvamos de nuevo al yugo de esclavitud, porque ya Él nos hizo libre. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y oramos ahora un minuto por todas las personas que están conectadas en este momento y por las que van a escuchar este mensaje después. Los bendecimos, vemos el bien de Dios manifestarse, vemos la salud perfecta mantenerse en sus cuerpos y aquellos que ya tienen situaciones de salud, vemos cómo se establece orden divino en cada cuerpo donde habita Dios. Y el Espíritu de verdad les bendice, les guía
les santifica, les sana y les salva de todo dolor y angustia. El poder de Dios está llegando a tu casa ahora y a la mía, a tu conciencia, y estamos siendo bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias Dios, bendecimos el santo nombre de Dios y entregamos una oración de todo corazón para todas las personas que están infectadas de COVID o de otra condición de salud. Sabemos que Dios está con ellos y que esa presencia de Dios se manifieste en ellos y que ellos podrán despertar a su salud perfecta, llamarla, despertarla para que vuelvan a ser eso, santos, sanos y benditos. Dios nos bendice. Tengan todos un feliz resto de la noche.